Hoy en Ritmo Vinilo cerramos la serie de capítulos dedicados a la revisión de tiendas de discos y lo hacemos con una tienda que me gusta mucho desde Alemania, desde DJDE, con estos 8 discos. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Bueno, ya estamos por aquí, nuevo capítulo número 56 de Ritmo Vinilo, donde, como he dicho, es el último capítulo dedicado a hablar de tiendas de discos, de hacer pequeños reviews de las tiendas de discos donde compro habitualmente. Lo voy a cerrar con una tienda que he tocado aquí en muchas ocasiones, con la que inicié este ciclo de reviews de tiendas de discos y que me gusta mucho. Es DJ.de desde Alemania, una tienda que he hablado en muchos capítulos de Ritmo Vinilo. Aquí tenéis, bueno, pues el paquete de la tienda. Mirar, pues súper robusto, siempre lo he dicho, lo enseño un montón de veces, con estos cantos bordes que son de una protección brutal. La verdad es que el empaquetado es muy bueno, la página es muy buena, la atención es muy buena, en fin. Tenéis un review de esta página, creo que es el capítulo número 44. Bueno, por ahí os saldrá la tarjeta donde podéis ir a ver el capítulo de Ritmo Vinilo donde hablaba de DJ.de. Así que en este capítulo no vamos a incidir en su página web ni nada de eso. Voy a traeros directamente 8 son los discos que he adquirido en DJ.de y son estos de aquí. De esos 8 discos, 6 son nuevos lanzamientos. Este de aquí, este también, este también, este también y este también, y bueno, y este también. Son 6 nuevos lanzamientos de este 2023 y además tendremos un tema que será nuestro Classic House y nuestro History Dance, que también es un lanzamiento de 2023, pero bueno, es un tema clásico de toda la vida con el que cerraremos nuestro capítulo. Un total de 8 discos, todos, como he dicho, adquiridos desde DJ.de, que es de la página que voy a hablar hoy y de donde vamos a ver los diferentes discos que he traído. Así que si os parece, no me enrollo, ya sabéis que tenéis las redes sociales de Ritmo Vinilo para seguir esta comunidad de Ritmo Vinilo, que te puedes enterar, que ahí estoy haciendo directos en Instagram. Y nada más, si os parece, entramos en materia, vamos a por estos discazos. Yo soy Sergio Benítez, bienvenida a Ritmo Vinilo. Vamos a por este primer disco, nuevos lanzamientos de 2023. Y este concretamente no es un maxi como tal, realmente es un LP. A veces sí que presento Extended Plays, pero este está considerado un LP por los diferentes cortes que tiene. Pero bueno, es muy aprovechable. Tengo que decir que este vinilo lo vais a ver, mirad cómo viene, con su artwork, el artwork, a ver si lo tengo por aquí, el artwork es de Concorda Martin. Siempre digo que los discos que vienen con su diseño propio mola un montón y tiene ese valor añadido. Nos llega a través del sello Hausium Records desde Francia. El LP es de un artista que todavía no tenía ningún vinilo de él. Hablo de Joe Newham, bueno, con el sobrenombre de Gavinco, no sé si se pronuncia así, Gavinco. Esto salió realmente en abril de 2023. Yo lo he intentado conseguir, al final lo he conseguido en este mes de mayo. Es un disco que no sé si se puede apreciar, pero viene con un plastiquito. ¿Veis ese plástico? Que hay algunos que dicen que lo quiten, otros que dicen que lo dejes, que si lo dejas se te puede estropear la portada. Bueno, yo lo suelo dejar, no suelo quitar el plástico, y por dentro, como siempre digo, viene con su inner sleeve y el vinilo. Veréis que chulo. La portada la dejo por aquí y mirad el vinilo, que chulo, está chulo, está guapo, mirad, nos viene en verde, la cara con la info, la cara B con un pequeño también artwork de este disco. Ya sabéis que vamos a repasar los cortes de una manera muy rápida. Este LP
nos viene con 7 cortes, 4 por la cara A, 3 por la cara B. Estamos hablando de sonido jazzy house, mucho jazz. En este vinilo hay mucho jazz y empieza así. 4 cortes en esta cara, 3 en la cara B. Estoy hablando de, pues eso, de un vinilo de mucha calidad. Esto tiene muchísima calidad. A ver, tengo por aquí, mira, el vinilo se maneja entre los 125 y 126 BPM, prácticamente todos los cortes bastante rápido para lo que yo me suelo comprar, que está entre los 118 y 120 BPM. Empezamos a repasar el primer corte, todos muy rápido. Este se llama, perdón, el nombre del vinilo se llama Deep Roots, no sé si lo pone por ahí. Deep Roots. Y este corte concretamente se llama Bring the Check y es junto a Jesse Alice. Suena muy bien todo el vinilo, ya lo veréis. Muy bueno, vamos a por el segundo corte. Este es el que le da título al LP, Deep Roots. Vamos a por el tercer corte. Este tema se llama How We Do, también junto a Jesse Alice. Y el último corte es este de aquí, que se llama Transmute. 4 cortes en esta primera cara, pues con mucha clase, ¿eh? Y nos vamos a la cara B. El único inconveniente que le puedo ver yo a este vinilo es que va a 33 revoluciones por minuto, por lo tanto, al ser un LP, ya sabéis que cuando baja a 33 revoluciones a veces pierde la calidad de sonido un poco. Primer corte de la cara B. En esta cara B, 3 cortes. Esto se llama Sound Down Groove.
Y tengo que matizar que aunque he dicho que la calidad de sonido es un poco inferior, me refiero a que si lo hubieran hecho en 45 revoluciones por minuto hubiera sonado todavía mucho mejor, pero la masterización está hecho en una casa de mastering que se llama Perception y que, bueno, pues tiene mucho nombre, ¿eh? Vamos, que quiero decir que suena estupendamente. Vamos a por el segundo corte. Inspirations. La inspiración. Vigorous Hall of Fame. A Hall of Fame that goes out into the world, spreading hope, inspiration, and hope. Pues eso, si te gusta el house con mucha clase, ese sonido deep con esa fusión de jazz, pues este es un vinilo súper acertado. Y el último de los cortes, que se llama Homage. Con esto cerramos este súper vinilo de Gavinco. Toma nota del artista, Gavinco, llamado Deep Roots, el vinilo, a través de Hashium Records. Va, siguiente vinilazo en portada genérica negra. Por eso decía antes que me gusta que vengan con ese artwork, aunque entiendo que es más costoso para la casa de discos. Y a mí me gusta, bueno, la portada genérica no me gusta tanto. De hecho, este le falla también algo. Mirad, directamente saco el disco, no tiene inner sleeve. No me gusta nada eso. Bueno, dejo la portada genérica por aquí. Estoy hablando de un disco que viene así, con una hoja corazón, que alguien me diga lo que es. Y esto, si lo giro por aquí, la verdad es que esto parece el signo de una marca de whisky, ¿verdad? Bueno, pues este vinilo que viene con esto se llama Love Drops volumen 3 y es del artista Adam Duboc, desde Reino Unido, pero que él se hace llamar Love Drop, tanto como el sello, que también se llama Love Drop, Moral Drop, Love Drop. Pues esta es el Love Drops volumen 3. La verdad es que se lo ha currado este señor. Siempre hace maravillas con sus temas. Yo ya he presentado aquí algunos discos de él y cada cosa que saca me gusta. Fusiona disco, fusiona baleárico, fusiona jazz, y todo eso hace que crea pues temas como esto que estáis sonando. Mira, esto va a 45 revoluciones por minuto. Aquí es lo que yo digo, que aquí aumenta la calidad de sonido. Lo vamos a escuchar. Sonido disco jazzy, si lo quieres llamar así. Y nos viene con dos cortes. Y la verdad es que le ha llamado track 1 y track 2. No tienen nombre, ¿eh? Track 1 y track 2. Pues escuchamos el track 1 de la cara.
queréis adelanto un poco. Este va a 118 BPM y si giramos este de la cara B me encanta, ¿eh? Subimos a 126 BPM y esto lo he llamado Track 2. Escúchalo, escúchalo, es buenísimo. Toma nota del artista si no lo conocías, Love Drop. Esto es el Love Drops volumen 3. Segundo de los 6 nuevos lanzamientos de este 2023 que te traigo para este capítulo de Ritmo Vinilo. Déjate llevar, ¿eh? ¿Cómo me mola esto? Sí, señor. All the people on this earth are truly one. All the people on this earth are truly one. Tercer lanzamiento de este 2023. Esto salió el mes pasado, en el mes de abril. Es de un artista que no tenía ninguna referencia suya, un artista de UK que se llama Eddie Leader. Pues aquí lo tenéis el vinilo, mirad. Pues no es una portada, no es un artwork como tal, pero bueno, ya habéis visto que se han hecho, por lo menos han currado la portada. Es un extended play que se llama Slow Everything Down. Viene con 4 cortes diferentes a través del sello. Aquí, bueno, aquí también lo tenéis, iba a girarlo, pero lo tenéis ahí, Hard Times, un sello del cual es propietario el señor Eddie Leader. Bueno, pues viene con su inner sleeve, también importante, siempre lo menciono. Y vamos a ir escuchando, aquí tenéis, bueno, no he enseñado el vinilo, ¿verdad? No he enseñado el vinilo, vamos a dejar esto por aquí. Aquí tenéis la cara A, pues con lo mismo que lleva la portada del disco, y la cara B con la info. Vale, vamos a la cara A. Es un sonido deep house bastante underground. A ver, que voy a coger el limpiador, que lo tengo por aquí. Como os decía, esto es un sonido que me encanta mucho. Me voy a cambiar de registro, voy a salir de ese sonido jazzy que tanto utilizo yo, y me voy a un registro bastante underground. La otra parte que también me gusta mucho. Este disco, al llevar 4 cortes, va a 33 revoluciones por minuto, pero veréis que es muy bueno. Este corte, el primero de la cara A, se llama Stand Up, y como os he dicho, a cargo del señor Eddie Leader. Vamos a escucharlo. Súper recomendado. Let the fellas know where they stand. Girls, are you ready to let them know where they stand? I want to hear a little louder, girls. Are you ready? All right. Now, right now, I want to say something to you girls. Listen. If you're proud and you know you got your thing together, I want you to stand up. All the women in the house, stand up.
believe in, I want you to stand up and holler right on as loud as you can. Do I hear it, girl? I want to hear it a little louder, girl. All right. Hola, y qué fuerza tiene este tema. Y este segundo corte de la cara A, me gusta el nombre que le han puesto. Gratitude Power, el poder de la gratitud. Y es que hay que ser agradecido para que sean agradecidos contigo. Ya sabéis eso de que el universo te lo devolverá y esas cosas, ¿vale? Eddie Leader, Slow Everything Down, es este EP. Y escuchamos el segundo corte de la cara A. Como los cuatro, buenísimos, ¿eh? Y ahora nos vamos al primer corte de la cara B, madre como estoy. Es el que le da título al EP. Esto se llama Slow Everything Down. Everything down. So when you're performing, especially musically, you see everything. You hear everything. And it's like you have enough time to make decisions, you know, while you're playing. And so if you're fortunate enough to stop, you still retain that, you know, that level of you see everything, you hear everything. Es que tiene un grubazo espectacular. Y el último de los cortes, esto se llama To Me, To You. Y seguro que son temas que vais a escuchar en los directos, en las sesiones que hago en Instagram y en las sesiones que voy subiendo a través del canal de YouTube. Ya sabéis, el sonido deep, jazz, soul, funk. Pues eso, esa mezclilla entre todo eso, salen las sesiones de ritmo vinilo. Bueno, escuchando, nos quedan todavía 3 lanzamientos que repasar, 3 nuevos lanzamientos de este 2023. Ahora cerramos con este corte de Eddie Leader en este EP llamado Slow Everything Down. Volvemos a portada genérica. Bueno, pues negra por aquí, negra por allá. El anterior de The Love Drop no venía con Inner Sleeve. Por lo menos este sí que nos viene con su Inner Sleeve. Un sello, madre mía, un sello que me encanta, que me vuelve loco. Cada vez que saca un tema, tengo que decir que no siempre me compro todos los temas del sello, pero que considero que es un sello que va muy acorde
a mis gustos musicales. Te hablo de este sello Body and Deep. Es un sello, aquí tenéis la cara de la info, es un sello del maestro, bueno, el propietario es el maestro Jobon, desde el que he pinchado muchos temas aquí y presento muchos temas. De hecho, aquí hay una remezcla suya. La cara, vamos a ver, la cara es esta de aquí, la de la info es la cara A. Es un EP que se llama Grand House EP, aunque es un EP, aquí lleva 2 cortes con el mismo nombre que son The Message, y aquí lleva otros 2 cortes diferentes que ahora os lo presentaré. Vamos con el corte de la cara A, la de la info, Empezamos con este corte de la cara A. Sonido deep house de mucha calidad. El autor es Sam David, aunque parece un nombre americano, realmente es un italiano que se llama Davide Di Santo. Y suena muy bien el vinilo porque lleva la masterización de Adam Cruz. Ya he hablado de él aquí alguna vez. Escuchamos esto, The Message, así se llama este corte, recogido en este EP titulado Grand House. Sam David, el artista. Vaya groove que tiene esto, un levantapistas. Y si nos vamos al segundo corte, es un poco más contundente, más agresivo. Es el remix del propio Jobon, del propietario de Body and Deep, por eso se llama Jobon Body and Deep Mix. Es el mismo que el anterior, The Message. Pero vaya remezcla. Again and again and again and again and again. Listen, you came here by yourself, and you're gonna have to leave here by yourself. But in between, you have the opportunity to live your dream. You will have to focus on your goals and aims, and sometimes play their game while you create your own game. And as you hustle and grind, you will run into obstacles and pain, but maintain your composure, regroup, and come again. Cause it's not over till you win, and you're a winner. Facts. You know that's true. Es que la verdad, no sé cuál de los dos es mejor, Debería escucharlo repetidamente para decidirlo. Va, que nos vamos a la cara B, que es la que lleva el logo. Y esta cara se llama Wet Dreams. Es el corte principal de esta cara B. Luego escucharemos la remezcla más funk. Por cierto, este corte va a 123, el anterior iba a 125, 124, que siempre os digo los BPMs. Se mueve por ahí, el vinilo 123, 124, por ahí están los BPMs de este disco.
Y el último de los cortes, que es este, es un remix de un artista italiano que se llama Nucleo. Es el Nucleo Space Funk remix de este tema que se titula Wet Dreams. Eso es todos los nuevos lanzamientos de este 2023 a través del sello Body and Eve Records. El EP se titula Grand House y el artista es Sam David. Y vamos a por otro nuevo lanzamiento de este 2023. Este es un tema que salió en febrero. Yo lo quería conseguir y la verdad es que me costó un poco. Con esto de las revisiones de tiendas, quería esperarme una tienda que quería mencionar aquí, pero bueno, a veces se dificulta un poco encontrar discos y más de este estilo no tan habituales, aunque no se venden tanto. Y es un sello que me gusta mucho. GAM Records desde Suecia nos viene con portada genérica, como me ha pasado con el de Love Drop. Viene sin inner sleeve, portada genérica negra. Ya sabéis que ya no me gusta que venga en portada genérica y encima sin inner sleeve, para mí un error del sello. Bueno, es un artista que yo no conocía, se llama Koichi Toyama, no sé si ahí podréis apreciar el nombre bien. Koichi Toyama, a través del sello GAM Records. Esto se llama AB79 Edits. Ha hecho 4 edits de 4 temas. Los ha personalizado a su manera. Voy a limpiarlo un poco. Y voy a cambiar un poco de registro. Estamos escuchando bastante deep house y bastante sonido underground. Voy a volver un poco al inicio del capítulo. Me voy a meter en un sonido más disco y jazzy. Mirad, escuchar el principio de esto. Y veréis qué calidad que tiene. Es una edición limitada de 50 copias. Y como os he dicho, viene con 4 cortes, 4 edits de 4 temas diferentes. Este sonido mucho más jazz funk. Bueno, casi todo el vinilo es sonido jazz funk, que también me gusta mucho tener. Me gusta este estilo. Voy a adelantarlo un poco y lo escuchamos. Koichi Toyama, AB79 Edits. Esto es Samba Don Marcos. Es muy bueno, ¿eh? El segundo corte. Mismo estilo, jazz funk, con esto que se titula Santa Mónica. Y la cara B, el primer corte de la cara B, es un sonido más
Jazz Dance, veréis que cambia. Estábamos escuchando temas a 125 y 122 BPM y este lo vamos a subir hasta 134 BPM. ¿Escuchar esto? Mirad qué inicio tiene también, pero la verdad es que bastante, mucho más rápido. Se llama Grandma Grass. Koichi Toyama, ese es el artista. Y lo dejo un poco que lo escuchéis para ver si van llegando estos sonidos que no son tan habituales, sobre todo en la escena de la música de baile, saliéndome de ese sonido tan típico que se pone por ahí, que aquí en Ritmo Vinilo ya os digo que no escucharéis tan apenas, casi nunca o nunca, no lo sé, me refiero al tech house o a otros derivados más cañeros. Y aquí escucharéis cosas como estas saliendo un poco difícil de poner en sesión, también lo tengo que decir. Tienen que ser sesiones un poco más especiales, más dirigidas a otro público, ambientadas en otros lugares, en otros eventos. Bueno, nos queda un lanzamiento más de este 2023. Quédate, de momento escuchando esto. Koichi Toyama con este AB79 Edits, así se llama esto, a través del sello GAM Records. Este tema se llama Samba Chimba. Y aún nos quedan 3 vinilos por delante, nos queda nuestro Classic House y cerraremos con nuestro History Dance, pero antes el último de los 6 lanzamientos de 2023 que os traía para este capítulo. Ya sabéis, un capítulo que lo hemos dedicado a la compra en la tienda de discos DJ y que nos llega de un artista con el que tengo bastante contacto desde Estados Unidos, Mr. Steve Crawford, del que aquí ya he presentado algún que otro disco de él. Nos llega, mirad qué guapo, como a mí me gusta. Mira, encima nos llega con el plastiquito, es que todo va unido, ¿vale? El que nos saca un disco con una portada, con un artwork, además con su información detrás, pues encima lleva su plastiquito de protección, lleva su inner sleeve. Sacamos el disco por aquí, os voy a dejar, lo voy a leer por aquí, mirad la galleta del disco, con el artwork por aquí, y con la info por detrás. El artwork, la galleta que lleva el artwork es la cara A. Voy a hablar escuchando un poco porque esto se podía considerar, prácticamente podríamos hablar de que esto es un LP o un EP, no lo sé muy bien, porque lleva 6 cortes diferentes. Esto se llama, mirar, Dance Detroit, Baila Detroit. Y lleva, yo creo que tengo por aquí puesto, no sé si llevo el artwork de quién ha hecho esto. No, lo tenía anotado, no sé, bueno, disculpad, no sé dónde tengo el artwork de quién ha hecho esta portada. Steve Crawford desde Estados Unidos, como os digo, a través de un sello que también he presentado aquí muchas referencias, un sello que me gusta mucho, Upstairs Asylum Recordings, desde el propio Detroit.
Este vinilo se mueve entre el sonido Deep House, entre el sonido Detroit House, también tiene algo de New Disco. Bueno, Steve Crawford, que es un genio el tío, me gusta mucho lo que hace y ha hecho esto. 6 cortes, 3 en la cara A, 3 en la cara B. Este junto a Reggie Dogs. Se llama Fear of Failure. Me encanta, ¿eh? Escúchalo, escúchalo. Es muy bueno, ¿eh? El miedo a fallar. Fear of failure. Algo que no hay que tener, hay que arriesgar siempre. Vamos a por el segundo corte de la cara A. El anterior iba a 120 BPM, este mirad que nos vamos hasta los 131 BPM. Con esa percusión, con esos hi-hats típicos del sonido de Detroit. Aquí el autor que ha colaborado es Marvin Prater y esto se llama Until. Y escuchamos el tercer corte. Ay, este os lo voy a poner aquí, veréis qué chulo, muy chulo. Este ha colaborado junto a Tony B, que es quien le pone la voz. Se llama Let You Go, este tema de Steve Crawford. Me encanta cómo suena. Escúchalo a ver qué te parece. High above the night, I see it in your eyes. That you want me to pull you close till you're right next to me, I see it in the moon, that it'll be soon enough, that I'll pull you close to me, and we can be everything. Qué bonito, qué bonito. Toma ahí. Bueno, va, que me voy a la cara B, que si no se me echa el tiempo encima. La cara B, 3 cortes también. Es la cara que tiene la info. A ver si puedo limpiarlo un poco, porque si no, no sonará perfectamente bien. Bueno, en la cara B, el primer corte, ha colaborado con otro amigo que también me gusta mucho. Un amigo desde Estados Unidos también, Anthony Potit, del que presentaba, del que me enviaba promos hace muchos años para un programa de radio que hacía. Me encantaba ya su música y el tío va evolucionando, se junta aquí con Steve Crawford y los dos crean este bombazo, este tema Love Is Here. Súper bonito, ¿eh?
muy bonito. Otro de los temas que antes he mencionado del señor Maven Prater nos llega con otro tema en este Dance Detroit que se llama Pass It Up. Escúchalo. Este disco se mueve desde los 119 BPM de este tema hasta los 131 que hemos escuchado antes. Y el último de los cortes, este de Reggie Dogs, que se llama Not Ready. Pues aquí tenías el último de los nuevos lanzamientos de este 2023. Este nos lo trae Steve Crawford con este disco que se llama Dance Detroit, baila ritmo vinilo. Y aquí está, llegamos a nuestro Classic House de esta edición, un tema que la verdad he pinchado pero nunca he tenido en mi poder. Y es un tema original de 2008 que en 2013 sacó Toolroom Records. Pues ahora se ha vuelto a reeditar por ser el aniversario remixes. Lo que pasa que a mí me tenían que haber enviado un disco rojo y me han enviado pues una versión en negro, del que ya me he puesto en contacto para decir pues que no es la edición que yo había pedido, pero bueno, os lo voy a presentar igualmente, lo vais a escuchar porque el sonido es absolutamente lo mismo, da igual que sea rojo que sea negro. Un clasicazo, Mark Knight, propietario del sello Toolroom Records, junto al señor Funk Agenda. Nos traían, pues como he dicho, en 2008 un tema que se convirtió en hit. La verdad es que a mí me gustan los 4 cortes, pero hay uno en especial que me gusta mucho, ahora lo escucharéis. Vamos a escuchar primero la cara A. Bueno, no sé por dónde ponerlo porque muchos ya lo conoceréis, este tema, Man with the Red Face, el hombre con la cara roja. Un tema que arrasó y que es el Classic House de esta semana. Y si no lo sabíais, este tema, el que escribió la melodía de este tema fue el señor Laurent Garnier. Sí señor, el francés Laurent Garnier. Este es el original mix, Lo escuchamos un poco y los otros cortes lo hacemos así un poco más rápido, ¿vale? Porque son muy buenos y quiero que los tengáis en cuenta. Nuestro Classic House de esta semana. Mark Knight y Funk Agenda. Man with the Race Face. Toma ahí. El segundo corte de la cara A, este es el que menos me gusta de los 4, es un remix de Hardwell. Bueno, simplemente lo enseño para que veáis los diferentes sonidos, porque luego la parada a mirar es esta.
también sale el saxo y la melodía. Nos vamos a la cara B. Y este es el tema que os decía que me gusta mucho. Es un funk, un electrofunk, mejor dicho, a cargo de ATFC. When the Lights Go Up Remix, así se llama este remix de ATFC, me encanta. Sobre todo el rollazo que tiene, ya veréis. Mucho más elegante que el original y que a mí me encaja mejor en mi tipo de sesión. ¿Ves? Y luego está el último corte, que también lo veo muy chulo, pero mucho más electro house, tech house, como queráis decirlo. Remix del señor René Ames. Digo electro house porque en aquella época, cuando salieron estos remixes, pues el electro house estaba ahí en lo más alto y René Ames no paraba de hacer edits y remixes a todo el mundo, y entre ellos este tema de Mark Knight y Funk Agenda. Man with the Red Face. Este es nuestro Classic House de esta semana. Ahora nos queda uno, nuestro History Dance, y con ese ya me voy, va, que nos queda solo uno. Ya hemos llegado al final con nuestro History Dance. Lo voy a enseñar. Algunos ya sabrán qué tema es. Y esto es que no es un clásico, esto es un puro himno de la música de baile. Antes de irme, recordarte que tienes nuestras redes sociales de Ritmo Vinilo, que te puedes suscribir al canal si no lo has hecho, que le puedes dar a me gusta, que lo compartas, que le des a la campanita de las notificaciones para que la música en vinilo pues llegue a un poco más de gente. Y yo, la verdad, que te lo agradezco. Que te veo en las sesiones, en los directos de Instagram, en Facebook también, en Herdis, las sesiones y los capítulos en audio para que te los puedas descargar, herdis.at. Bueno, toda la info la tienes en la descripción. Me voy a ir con esto, un tema de Gala Rizzato. Gala, la señora Gala. Pero detrás de este nombre de Gala, bueno, se escondía un DJ italiano que arrasó en la música de baile. Te hablo de DJ Moleya. Sí, DJ Moleya es el que se escondía detrás de esto. Y DJ Moleya lo podéis escuchar en un montón de formaciones, pero yo creo que recordaréis la formación de Sound Lovers. Pues bueno, era la misma persona que estaba ahí, que en este caso se juntó a Phil J para producir este pelotazo. Mirar, portada, contraportada con toda la info, con su plastiquito como os decía, y por supuesto su inner, el lip, además así en gris, con una de plástico un poco más reforzado de lo normal. Mirad, os iba a hablar de la cara B, pero la cara B, la verdad es que a mí no me gusta nada. Lleva un remix de XTM y otro remix de Clash. No me gusta ninguno de los dos. Voy a ponerlos así por encima. No me gusta. El remix de Clash no me gusta. Remix de XTM no me gusta. Ninguno de los dos, ¿vale? Son versiones radio. Luego en la cara A, bueno, que no os he enseñado el disco. En la cara A lleva la imagen típica de la portada. El segundo corte de la cara A es el corte radio. Y el primer corte de la cara A es la versión un poco más extended, pero no mucho más. El tema original de Gala, que yo no lo he dicho porque lo doy por hecho, Free From Desire, este tema de Gala, el original también duraba muy poco, no creo ni que llega a 5 minutos. Y lo curioso, como os decía,
DJ Moleya, era el productor de Sound Lovers, de la formación de Sound Lovers. Si escucháis este tema de Gala mucho antes de que llegara Sound Lovers, escuchad la base y veréis. Es la base de Sound Lovers. Veréis. No sé si lo podéis apreciar. Estoy intentando buscar un punto donde no haya mucha música, a ver el final. Escuchar la base musical sin la voz. Olvidaos de la voz. Y escucharéis Sound Lovers. Es la base musical de Sound Lovers. Bueno, que era una anécdota muy sencilla. Nada, que es nuestro History Dance de esta semana. Con esto me voy. Espero que pases una feliz semana. Nos vemos en un próximo capítulo de Ritmo Vinilo y tengo muchas cosas que contar en ese capítulo, Nada más, es un placer. Yo soy Sergio Benítez. Ya sabéis esto, la música de baile en vinilo. Como siempre, os dejo con nuestro History Dance, un bombazo original de 1996. Por cierto, esto es una reedición que han sacado a través del sello Do It Yourself y Columbia Records, los dos, que ha salido en este 2023. Esto es una masterización nueva y una edición limitada, tenerlo en cuenta, de este 2023. Suena muy muy bien, Me voy, va, que no me enrollo y os corto el tema. Pasadlo muy bien, un placer. Chao, chao, chao. Free from desire. Gala. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. Na 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 na. Thank you.